Bienvenido a Voz del Monje. ¿Alguna vez has oído hablar de Paco, el anciano que transformó su dolor en serenidad más allá de sus miedos? ¿Te has encontrado alguna vez, anhelando serenidad y paz en medio del tumulto de la vida, preguntándote cómo la introspección, la sabiduría y la meditación podrían moldear tu viaje y el de quienes te rodean? Al final de este video, enfrentarás una epifanía transformadora. Te presentaremos una narrativa que no solo profundizará tu comprensión del poder de la paz interior y la relevancia de la sanación emocional, sino que también te motivará a buscar la calma, el equilibrio y el amor propio, así como el amor hacia los demás. Descubrirás la historia de Paco, cuya vida estuvo marcada por la curiosidad y una búsqueda inesperada de liberación a través de la meditación, lo cual podría alterar tu percepción del mundo y tu lugar en él. Si esta historia resuena contigo, espero con ansias leer cómo ha impactado en tu búsqueda de paz interior y tu contribución a la construcción de una comunidad más armónica en los comentarios. La mañana irrumpió en la habitación de Paco con un zumbido persistente, un sonido que día tras día le recordaba el peso de sus 78 años. Con un movimiento pesado y cansado, extendió su brazo para apagar el despertador, un ritual que marcaba el comienzo de otro día solitario. Los primeros rayos de luz se filtraban tímidamente a través de las cortinas, iluminando las paredes desnudas de su habitación, un espacio que, desde la muerte de su esposa Clara, se había convertido en su refugio y prisión. Sentado al borde de su cama, Paco soltó un profundo suspiro lleno de resignación. Cada mañana se enfrentaba a la misma realidad: la palpable ausencia de Clara, su compañera de vida durante más de 5 décadas. Recordarla era como abrir una herida que nunca sanaba. Sus recuerdos, una mezcla de alegría y desesperación. La casa, que una vez estuvo llena de risas y amor, ahora resonaba con el eco de su soledad. El dolor de la artritis convertía cada gesto cotidiano en una proeza de resistencia, haciendo que simples tareas como abrir una ventana o agacharse para atarse los zapatos se transformaran en desafíos titánicos. Pero en el fondo de su ser, Paco sabía que más allá del tormento físico, el velo que poco a poco oscurecía su mente era un enemigo aún más temible. La artritis, con su cruel persistencia, era un recordatorio constante de sus limitaciones corporales, pero la niebla que envolvía sus recuerdos amenazaba con borrar la esencia misma de quien era. Últimamente, se encontraba olvidando los nombres de viejos amigos, el camino a lugares que alguna vez frecuentó con alegría, e incluso los detalles más íntimos de su vida con Clara, su compañera de tantos años. Esta pérdida gradual de memoria lo sumía en una angustia profunda, temeroso de que eventualmente se desvaneciera por completo en el abismo del olvido, incapaz de recordar su propio nombre o el rostro de la mujer que había amado. A pesar de este miedo paralizante, cada mañana, Paco se enfrentaba a la jornada con una determinación que bordeaba la obstinación. Se negaba a permitir que la enfermedad dictara los términos de su existencia. La rutina del desayuno se convertía así en un acto de rebeldía, un pequeño pero significativo triunfo sobre las adversidades que enfrentaba. Las fotografías de Clara, esparcidas por toda la casa, actuaban como faros de luz en la oscuridad de su mente, recordatorios palpables de momentos felices que la enfermedad aún no había conseguido robarle. Cada mirada a esas imágenes era un acto de resistencia contra el olvido, una afirmación de la vida y los recuerdos compartidos. La decisión de Paco de buscar a Leo y explorar el budismo como un posible refugio espiritual marcaba un punto de inflexión en su lucha. En el pasado siempre había mirado con escepticismo las soluciones que no se basaban en la lógica o la ciencia, pero la desesperación tiene la peculiar capacidad de abrirnos a nuevas perspectivas. Quizás, en la meditación y la filosofía budista, Paco podría encontrar la serenidad para aceptar su situación y la claridad mental para enfrentar los desafíos por venir. No buscaba milagros, sino un poco de paz en medio de la tormenta, un ancla para su mente a la deriva. Así, con el sol apenas asomando en el horizonte, Paco inició su búsqueda, un paso a la vez, hacia un destino incierto pero elegido con la esperanza de hallar algún consuelo, alguna guía en este viaje inesperado de su vida. La decisión de dejar atrás la seguridad de su hogar y aventurarse en lo desconocido era testimonio de su coraje, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de cambio, de crecimiento y de reencuentro con uno mismo y con los demás.
La decisión de Paco de ir en busca de Leo marcó el comienzo de un viaje inesperado. Caminó por las calles de su barrio, cada paso un eco de su determinación. A medida que avanzaba, los recuerdos de su vida con Clara se entrelazaban con la tenue esperanza de encontrar alguna solución a su declive mental. Al llegar a la casa de Leo, un pequeño jardín zen en el frente daba la bienvenida a los visitantes, con piedras y musgo dispuestos cuidadosamente invitando a la contemplación. Era un reflejo del camino que Leo había tomado después de su propia pérdida, un camino de introspección y sanación a través de prácticas budistas. Leo recibió a Paco con una calidez que rompió el frío de su soledad. Sentados en la pequeña pero acogedora sala de estar, rodeados de símbolos de tranquilidad y paz, Paco compartió sus miedos y su lucha contra la pérdida de memoria. Escuchando, Leo asintió con una profunda comprensión, sus ojos reflejando la empatía de alguien que había navegado mares turbulentos. El budismo, comenzó Leo, no es solo una religión o filosofía, es una forma de vivir, de entender y aceptar la impermanencia de todo. Pero también ofrece prácticas concretas para cultivar la mente y el espíritu. Habló sobre la meditación como herramienta para calmar la mente y mejorar la concentración, la atención plena para vivir en el momento presente y ejercicios mentales diseñados para fortalecer la memoria. Paco escuchaba, fascinado y escéptico al mismo tiempo. ¿Podrían realmente estas prácticas antiguas ofrecerle alguna mejora? Sintiendo su duda, Leo propuso un desafío. Dame un mes. Practica conmigo todos los días y luego decide si esto tiene algún valor para ti. Movido por la sinceridad de Leo y la desesperación de su situación, Paco aceptó. Comenzaron al día siguiente. Bajo la guía de Leo, Paco aprendió a sentarse en silencio, a enfocar su mente en la respiración, a dejar pasar los pensamientos como nubes en el cielo sin aferrarse a ellos. Al principio fue una lucha, su mente se rebeló, inundada de recuerdos y preocupaciones, pero con el tiempo comenzó a experimentar momentos de paz, interludios serenos en el constante ruido de su mente. Leo también lo introdujo en el arte de la atención plena, enseñándole a comer, caminar y escuchar conscientemente, anclando su mente en el presente. Y quizás lo más desafiante para Paco, le enseñó ejercicios para ejercitar la memoria, desde simples juegos de asociación hasta técnicas de visualización complejas. A medida que los días se sucedían uno tras otro, con la constancia del ritmo natural del mundo, Paco notó cómo los sutiles cambios que inicialmente percibió iban tomando forma, haciéndose más profundos y significativos. Lo que había comenzado como una leve sensación de estar más presente, se transformó gradualmente en una nueva forma de ver y vivir la vida. No fue un camino fácil. Cada paso hacia adelante venía acompañado de su cuota de retrocesos, días en los que la niebla que tanto temía parecía regresar con fuerza. Pero Paco se mantuvo firme, sostenido por la esperanza y la determinación de encontrar una luz en la oscuridad que había invadido su mente. La meditación y la práctica de la atención plena se convirtieron en más que una rutina diaria. Se transformaron en un viaje de autodescubrimiento. A través de la guía de Leo, Paco no solo aprendió a sentarse en silencio y a observar su respiración, sino también a escuchar los susurros silenciosos de su interior. Empezó a reconocer cómo su mente se agarraba a los pensamientos y los alimentaba con la energía de su atención, y cómo, al simplemente observarlos sin juicio, estos pensamientos perdían su poder y se disolvían como nubes en el cielo de su conciencia. Este proceso de observación y liberación le enseñó a Paco una lección valiosa sobre la impermanencia. Así como los pensamientos y emociones vienen y van, así también lo hacen el dolor y la alegría, la salud y la enfermedad. Comenzó a ver su artritis y los desafíos de su memoria, no como enemigos implacables, sino como partes de la experiencia humana que podía acoger con compasión hacia sí mismo. Las sesiones de meditación se enriquecieron con la lectura de textos budistas que Leo le recomendaba, proporcionándole a Paco una perspectiva más amplia sobre el sufrimiento, el apego y la liberación. Empezó a aplicar los principios de la atención plena, no solo durante su práctica formal de meditación, sino también en las actividades cotidianas. Comer, caminar e incluso las tareas más mundanas se convirtieron en oportunidades para practicar la presencia, para vivir cada momento plenamente, sin la prisa ni el automatismo que antes dictaban su vida. Paco descubrió, para su sorpresa,
que esta nueva forma de vivir le traía una sensación de paz y satisfacción que nunca había conocido. Las relaciones con las personas a su alrededor, incluida la memoria de Clara, adquirieron una nueva dimensión de profundidad y significado. Se dio cuenta de que, aunque no podía controlar el avance de su enfermedad ni recuperar los recuerdos perdidos, sí podía elegir cómo vivir cada día, cómo responder a los desafíos que enfrentaba. El viaje de Paco es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de encontrar luz en la oscuridad, y de la transformación que es posible cuando nos abrimos a nuevas maneras de ver el mundo y a nosotros mismos. Aunque el camino hacia la claridad y la paz interior puede estar lleno de obstáculos, Paco nos muestra que, con determinación, paciencia y guía, cada paso, por pequeño que sea, es un paso hacia una existencia más plena y consciente. La atención plena se incorporó en sus actividades diarias. Comer ya no era solo una necesidad física, se convirtió en un acto de conexión con la comida, apreciando cada sabor y textura. Caminar se transformó en una meditación en movimiento, donde cada paso era una oportunidad para estar presente. Incluso las tareas más mundanas, como lavar platos o colgar ropa, se convirtieron en prácticas de atención plena, momentos para cultivar presencia y conciencia. Leo también introdujo a Paco a ejercicios específicos para mejorar la memoria. Juntos exploraron técnicas como la visualización, donde Paco aprendió a construir palacios de memoria, espacios imaginarios donde podía almacenar recuerdos a través de asociaciones visuales. Practicaron juegos de memoria, desafíos que parecían simples pero requerían concentración y agilidad mental. Gradualmente Paco comenzó a notar cambios. Su mente, aunque todavía susceptible al olvido ocasional, se sentía más ágil, más capaz de recordar pequeños detalles que anteriormente le eludían. Pero más allá de la mejora en su memoria, lo que Paco valoraba más era la sensación de estar más arraigado en el presente. La meditación y la atención plena le habían dado una nueva perspectiva, una apreciación por el momento actual, libre de las cadenas del pasado y preocupaciones sobre el futuro. Esta transformación no pasó desapercibida. Sus amigos y familiares comenzaron a comentar sobre su nueva energía, su presencia más tranquila y enfocada. Paco se sentía como si hubiera despertado de un largo sueño, viendo el mundo con nuevos ojos. Sin embargo, el camino no fue fácil. Hubo días de frustración, momentos en los que la meditación parecía inútil, cuando los recuerdos de Clara lo inundaban y la tristeza amenazaba con arrastrarlo de nuevo a la oscuridad. Pero en esos momentos, la práctica le ofreció refugio, un método para navegar sus emociones sin ser consumido por ellas. La práctica se convirtió en su salvación, un faro de luz en la oscuridad de su mente. Paco había encontrado no solo una herramienta para mejorar su memoria, sino un camino hacia la paz interior. Un legado de sabiduría que iba mucho más allá de lo que inicialmente había imaginado. A medida que las semanas se convertían en un mes, la dedicación de Paco a las prácticas enseñadas por Leo comenzó a dar frutos de maneras que nunca había imaginado. La meditación diaria y los ejercicios de atención plena se transformaron de tareas incomprensibles a partes esenciales de su rutina, proporcionándole no solo una mejora en su memoria, sino también un sentido de paz y plenitud que había estado ausente desde la muerte de Clara. Esta nueva perspectiva de Paco no solo revolucionó su relación con los momentos cotidianos y sus recuerdos, sino que también transformó su interacción con el entorno y las personas a su alrededor. Los pequeños detalles, aquellos que había dado por sentados durante tanto tiempo, empezaron a tejerse en la rica tela de su día a día, otorgándole una sensación de asombro y gratitud que había estado ausente en su vida durante décadas. Este renacimiento de la apreciación por los momentos aparentemente insignificantes le brindó a Paco una profunda sensación de conexión con el mundo. Una conexión que iba más allá de las palabras, arraigada en la experiencia sensorial y emocional de cada momento vivido. Más allá de la recuperación de su capacidad para recordar lo cotidiano y revivir los momentos felices con Clara, Paco experimentó un cambio radical en su forma de relacionarse con su pasado, su presente y su futuro. La meditación y la atención plena le enseñaron el poder de la hora, cómo vivir en el presente sin ser esclavo de los recuerdos dolorosos del pasado o las preocupaciones por el futuro. Esta práctica de estar plenamente presente, de abrazar cada momento tal como viene, le permitió a Paco liberarse de las cadenas de la rumiación y la anticipación ansiosa.
encontrando paz en el simple acto de ser. La aceptación de sus emociones, incluso aquellas que eran difíciles de enfrentar, marcó un punto de inflexión en su viaje hacia la sanación emocional. Paco descubrió que al permitirse sentir plenamente su dolor, su soledad y su miedo, sin intentar cambiarlos o juzgarlos, estos sentimientos comenzaron a disminuir en intensidad y frecuencia. Esta apertura al espectro completo de sus emociones humanas fue liberadora. En lugar de ser consumido por sus emociones, aprendió a coexistir con ellas, dándose cuenta de que la presencia de dolor no excluye la posibilidad de encontrar alegría, amor y belleza en la vida. La transformación de Paco se extendió a su disfrute de las actividades diarias. Las comidas se convirtieron en momentos de profunda apreciación y conexión con el acto de nutrir su cuerpo. Los paseos por el parque se transformaron en meditaciones en movimiento, donde cada paso era una oportunidad para estar en contacto con la naturaleza y redescubrir el mundo a través de una lente de maravilla y gratitud. Estas experiencias enriquecieron su vida de una manera que nunca había imaginado posible, enseñándole a encontrar lo extraordinario dentro de lo ordinario. El camino de Paco hacia la atención plena y la aceptación no solo le permitió reconciliarse con su pasado y encontrar paz en su presente, sino que también le abrió las puertas a un futuro donde la vida podía ser vivida plenamente, en cada respiración, cada paso y cada momento compartido. Esta transformación fue un testimonio del poder de la mente para sanar y transformar la experiencia humana, demostrando que, incluso en los desafíos más difíciles, hay espacio para el crecimiento, la transformación y el renacimiento. Leo, al ver la transformación de Paco, le recordó una enseñanza budista fundamental. En la aceptación de la impermanencia y el sufrimiento, encontramos la liberación del sufrimiento mismo. Paco comenzó a entender que su sufrimiento había sido en parte una resistencia a aceptar la realidad de su vida sin clara. Al abrazar su situación actual, incluyendo su edad y limitaciones, encontró una nueva manera de ser feliz. Inspirado por su propio viaje de transformación, Paco decidió que quería compartir esta sabiduría con otros. Recordó los rostros de amigos y conocidos, muchos de los cuales estaban luchando con sus propios dolores y pérdidas. Sabía que no podía cambiar sus circunstancias, pero tal vez podría ayudarlos a encontrar la misma paz y claridad que él había encontrado. Con el apoyo de Leo, Paco comenzó a organizar pequeñas reuniones en su casa, invitando a aquellos que querían aprender sobre meditación y atención plena. No se consideraba un maestro, sino un compañero de viaje dispuesto a compartir el mapa que había encontrado hacia un lugar de mayor serenidad y aceptación. La transformación de Paco no fue un milagro ni un cambio de la noche a la mañana. Fue el resultado de su trabajo diario, su disposición a enfrentar lo desconocido y su coraje para cambiar. La vida, descubrió, podía reconstruirse incluso desde las profundidades de la desesperación en algo hermoso y digno de vivir. La casa de Paco, una vez un santuario de soledad y memoria, comenzó a llenarse de vida y energía renovadas cada vez que organizaba reuniones de meditación y atención plena. Personas de todas las edades y condiciones cruzaban el umbral de su puerta, cada una cargando su propio peso de sufrimiento, buscando algo que tal vez ni siquiera podían nombrar. Lo que encontraban era una comunidad de apoyo, un espacio seguro donde podían aprender a enfrentar sus dolores y alegrías con una nueva perspectiva. Paco, con humildad y sabiduría ganada a través de su propia transformación, guiaba a sus invitados en la práctica de la meditación. Les enseñaba a observar sus pensamientos sin apego, a respirar a través de sus emociones y a encontrar momentos de paz en el caos de la vida cotidiana. Con cada reunión, veía cómo los rostros tensos se suavizaban, cómo los ojos que llegaban cargados de tristeza comenzaban a brillar de nuevo con esperanza. Las sesiones de atención plena, tanto en su jardín como en caminatas por el parque local, se convirtieron en una fuente de descubrimiento y maravilla. Paco enseñaba a sus compañeros a experimentar el mundo con nueva curiosidad, a apreciar la belleza en los detalles más pequeños y a encontrar gratitud en el presente. Estas prácticas, simples pero profundas, ofrecían a cada participante un anclaje en el ahora, un refugio contra la tormenta de recuerdos pasados y preocupaciones futuras. Lo que comenzó como un pequeño grupo pronto creció. Las noticias de estas reuniones se difundieron por el vecindario y más allá. Paco recibió mensajes de agradecimiento,
Historias de cómo estas prácticas estaban cambiando vidas. Padres encontrando paciencia y alegría en medio del caos de criar a sus hijos. Personas mayores redescubriendo un propósito en sus años posteriores. Jóvenes luchando con la ansiedad y las presiones de la vida moderna, encontrando momentos de serenidad. Además de las sesiones regulares, Paco organizó talleres especiales enfocados en diferentes aspectos de la atención plena, desde la gestión del estrés hasta la cultivación de la compasión. Invitó a expertos locales y líderes comunitarios a compartir sus conocimientos, enriqueciendo aún más la experiencia de todos los participantes. Con el tiempo, el impacto de estas prácticas se extendió más allá de lo individual y lo comunitario. Se formaron amistades profundas entre los asistentes, basadas en la conexión auténtica y la comprensión mutua. Y a medida que más personas encontraban calma y claridad en sus vidas, el tejido mismo de la comunidad se fortaleció, creando un ambiente de apoyo y resiliencia que se extendía mucho más allá de las sesiones de atención plena. A través de este viaje, Paco se dio cuenta de que al ayudar a otros, continuaba su propio proceso de sanación. Cada sesión era un recordatorio de lo lejos que había llegado desde aquellos oscuros días de desesperación, y al compartir su sabiduría, la conexión con Clara, su amor perdido, se fortalecía. En lugar de morar en el dolor de su ausencia, encontró formas de honrar su memoria viviendo plenamente, compartiendo la compasión y la paz que había encontrado. La historia de Paco se convirtió en un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de transformar el sufrimiento en algo significativo. Mostró que, independientemente de la edad o las circunstancias, nunca es demasiado tarde para cambiar, para buscar luz en la oscuridad, para abrir el corazón al amor y la compasión. Su viaje, compartido con tantos otros, se convirtió en un faro de esperanza, prueba de que incluso en los tiempos más desafiantes, podemos encontrar un camino hacia la sanación y la felicidad. Paco, una vez un anciano solitario luchando contra la pérdida de memoria y el dolor de la pérdida, ahora se veía a sí mismo como un puente, un mediador entre el sufrimiento y la serenidad. Y en este papel, encontró no solo paz sino también un propósito, marcando el capítulo más enriquecedor de su vida. No olvides suscribirte a La Sabiduría de Monk para más videos empoderadores, y si te gustó esta historia, te invito a ver La comadreja que enseñó a sanar heridas del pasado, Kay, la comadreja nómada. Estas historias transforman tu viaje hacia una vida más audaz, más segura, rodeada de buenos momentos. Hasta la próxima vez.